Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñandeyarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas. Qué interesante este evangelio de San Lucas. ¿Qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros? Según la interpretación, ¿verdad?, de San Lucas, como decía el cardenal Martini, ya hemos repetido tantas veces, pero importante que volvamos a mirar y a entender qué se refiere directamente entonces para el cristiano avanzado, es decir, que ha crecido, que ha pasado ya todo un camino de preparación, es decir, San Marcos es como una introducción a la vida cristiana. Luego tenemos ya a San Mateo, luego a San Lucas y por último el Evangelio de San Juan. Ciertamente que el Evangelio de San Juan ya es un evangelio para los teólogos, por decirlo de una manera. La reflexión es muy profunda y la reflexión que ya nos va mostrando que se ha hecho un camino, que ya estamos metidos dentro de toda esa revelación del Señor a través de su pasión, muerte y resurrección, pero la comunidad que va comprendiendo y entendiendo cada vez mejor la realización del plan de salvación, es decir, de todo el Antiguo Testamento en la persona de Jesús. Entonces, queridos amigos, estábamos mirando nosotros los primeros capítulos del Evangelio de San Lucas. Vamos a volver a mirar un poco este cántico de Zacarías. Estamos en el capítulo 1, del 68 al 79. Este capítulo nos ofrece el mismo tema que tenían las palabras ya de María en el capítulo 1, 46 y 55, es decir, del Magnificat. El mismo tema. Se alaba a Dios porque amanece para el hombre la existencia verdadera, es decir, está llegando la salvación, está despuntando el alba, ya es ahí, de verdad, un ser y vida que no acaba, un mundo nuevo. Este es entonces el tema muy importante, esto es lo elemental y fundamental que encontramos. Miramos un poco desde el capítulo 1, ciertamente, de San Lucas, estamos comenzando nosotros nuestra reflexión desde los versículos que comienzan con los versículos 68 al 79, que nosotros conocemos como el Cántico de Zacarías. Entonces Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo y dijo proféticamente: bendito sea el Señor, el Dios de Israel. Aquí comienza a bendecir el bendito. Mi alma bendice al Señor, mi alma glorifica el nombre del Señor. María, lo mismo, por eso dice el tema ya repetido, pero que es importante desde una visión. María, después de
recibir nada más y nada menos que el anuncio de Dios mismo a través del ángel Gabar-el, fuerza de Dios, es decir, el que fecunda la presencia de Dios en medio de nosotros. Ahora también Zacarías proclama también la grandeza de Dios, porque Dios ha visitado y redimido a su pueblo. Vuelvo a repetir entonces este tema de la redención, este tema de la visita de Dios para con su pueblo. Y nos ha dado un poderoso Salvador en la casa de David, su servidor, como lo había anunciado mucho tiempo antes por boca de sus santos profetas, para salvarnos de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odian. Así tuvo misericordia de nuestros padres y se acordó de su santa alianza, del juramento que hizo nuestro padre Abraham de concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos en santidad y justicia bajo su mirada durante toda nuestra vida. Y tu niño serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos, para hacer conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Gracias a la misericordia y a la ternura de nuestro Dios, que nos traerá del cielo la visita del sol naciente, para iluminar a los que están en las tinieblas y en la sombra de la muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Ese es entonces el canto de Zacarías, que, como decíamos recién, vuelve a repetir el mismo tema que nosotros ya habíamos escuchado y habíamos proclamado con el cántico de María, con el Magnífica, desde los versículos 46 al 55. Todo en este canto de Zacarías, y su esperanza se mantiene en el nivel del judaísmo. Atención, esto es importante recordar, y claro, porque está mirando todo lo que el Antiguo Testamento ha dicho, todo lo que es promesa dentro del Antiguo Testamento. Es decir, el autor sagrado inteligentemente va mirando, va recordando las promesas de Dios, qué es lo que Dios está regalando para con su pueblo, y desde ahí entonces poco a poco, ya es ahí señal de lleva. Y mandu ajena, güero mandu aje, y peñan de yara, y maque peñan de jaupelo y cota ajina. Y Zacarías lo que está haciendo, recordando, incluso el nombre, ya hemos dicho y varias veces ya hemos también estudiado sobre esta terminología. Zahar es un verbo en hebreo que significa recordar, Zahar. Ya significa Yahvé, el apostrofado del nombre de Dios. De ahí vienen los nombres, ¿verdad? Ya, que terminan siempre, significa Yahvé. Por ejemplo, Zahar Ya, como aquí en este caso, Dios Yahvé, que recuerda. Yahvé que se recuerda de que de su santa alianza. Jopea la güero Zapucaya, Jopea la güero Manduá, Jopea la Ñepunúa, o Purajei Ayeva, Ajeína, Zacarías. Vuelve a recordar Dios, su misericordia, su amor, como lo había prometido. Ahí Manduájina, Jopeare entonces, ojo llega. Se va al Antiguo Testamento y toda la temática del Antiguo Testamento vuelve a decirnos aquí y ponernos al tapete. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, seguimos profundizando en el concepto de libertad que San Pablo ofrece a los Gálatas. La vida nueva en Cristo es una llamada a la libertad. Pero ¿cómo se expresa esa libertad? El apóstol presenta dos ideas contrapuestas. Por un lado, una falsa concepción de la libertad que considera que todo es lícito, que vive según el instinto, las pulsiones, los deseos egoístas, siguiendo los criterios de ¿me gusta o no me gusta? Esa es una libertad vacía y que nos deja vacíos por dentro. Por el contrario, la verdadera libertad, la libertad en Cristo, no busca el propio interés, sino que está guiada por el amor y se expresa en el servicio de los demás. Somos verdaderamente libres cuando amamos y servimos gratuitamente a quienes nos rodean, de modo particular a los pobres. El amor nos hace libres,
nos lleva a elegir y obrar el bien, nos mueve a servir. Por otra parte, no olvidemos que la caridad tiene también una dimensión social, es decir, que no deja a nadie al margen, no es selectiva, sino que busca el bien de todos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que allí están las ministras de los enfermos. La hija de la Madre Torres Acosta. Estas monjitas se pasan las noches cuidando a enfermos y duermen un rato del día. Son un ejemplo de lo que es servicio hasta el fin, con abnegación de sí misma. Sigan por este camino. Gracias por lo que hacen. Pidamos a Jesús, modelo de caridad y servidor de todos, que nos libere de nuestras esclavitudes y nos ayude a ser auténticamente libres, impulsándonos a amar con gestos concretos de misericordia y caridad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Domino Hoviscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder und Schwestern. Nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wort des lebendigen Gottes. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente le persone di lingua francese, in particolare gli studenti dello Studium de Notre-Dame de Vie, i membri dell'equipe Notre-Dame, i giovani di Bon-Saint-Chamblay e i fedeli della parrocchia di Martigny in Svizzera. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505
036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Lucas y aquí estamos mirando el cántico de Zacarías, es decir, de Zacarías, Dios que se acuerda de su alianza. Dios está realizando porque se acordó. Güero mandu aye, va epa peñan de yara iba va epa y curila me tajañan de hanabe con ame ema pm. Nabe a cuaboja esa kpm va epa peche ayer ureba pm. Bueno, entonces todo este canto es un canto de alabanza, de glorificación por una parte, porque Dios ha actuado. Peñan de Yara llevaros a Pucaya llevas a Yahweh. De ahí mismo también, fíjense lo que estábamos diciendo hace rato, como Sahar, Yahvé, que se recuerda. Tenemos otras palabras, Alelul, Halel, Ya siempre Yahvé. Entonces Halel quiere decir el canto de alegría, el grito, ¿verdad? Que quiere decir aleluya. En castellano, ¿verdad? Decimos nosotros aleluya. Halel ya, es decir, el canto de grito, ñambo urra, peñan de yara, pero que dice la Halel ya, aleluya, ¿verdad? Bueno, y así todo esto nos hace entender que se han cumplido ya las profecías y la alianza y las promesas de parte de Dios. Se han cumplido. Upea ñandela ya ella camonana, pea la ñandella resaltana, lleva. Ñamomimbi, allá esa cama, esa papeñan de yara, peje iba de cueja oyapo. Y el autor sagrado, sobre todo Lucas, en este sentido, nos quiere demostrar y nos quiere hacer concentrar, entender lo que nosotros estamos estudiando aquí, lo que nosotros estamos mirando aquí en este cántico, ¿verdad? Que se pone en labios de Zacarías. Entonces, se han cumplido ya las promesas y la alianza de todo lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento. Ahora y solo ahora la casa de David llega a su centro. Ahora. Entonces la casa de David llega al centro de lo que se le había prometido, sobre todo desde el 69 al 73. Y nos ha dado un poderoso Salvador en la casa de David, su servidor. Upea moñande ñajenduba cueja moñande ñande yara ome eva ñande, y estamos en el libro de Samuel, ¿verdad? En el libro de Samuel, capítulo 7, el segundo. Ahí encontramos esa promesa que le dice, bueno, llame etapeme al Salvador. Es entonces David, ¿verdad? Es el que vendrá de la estirpe de David, de la tribu de David. Entonces fíjense también después cómo se va aplicando, porque la figura de Jesús es la que aparece siempre, es el Hijo de David. Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí, y así. Todos los elementos aplicables del Antiguo Testamento, especialmente en Lucas. Miremos nomás, a ver, el capítulo, por ejemplo, 18 de Lucas. Miren un poco conmigo, los que tengan ahí su Biblia, Perecuana, hoy bendié, ayepas, opresión, ya mañana, ya hoy.
curación de un ciego de Jericó. Al oír que pasaba lo que sucedía, le respondieron, Jesús, ahí está. El 38 dice, el ciego se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces 18:38. Qué interesante. Jesús, hijo de David. Upea ñandeña de manduana, upea la ñandeña mañana, hayashabana baisa papeñan de yara, na ave, aweruma pm, peñan de yara o yapo peje iba después. Y Lucas, de cierta manera, su teología nos está diciendo esto, que Dios recuerda siempre, que Dios no abandona y menos aún que Dios deja de lado lo que ha prometido, ¿verdad? Entonces esta es la teología que nos está transmitiendo aquí el libro de Lucas. Y aquí llegamos entonces a la plenitud, decíamos, porque todo lo que era promesa en el judaísmo, ahora en la persona de Jesús, están haciendo ¿qué cosa? Están haciendo el cristianismo, ¿verdad? En la persona de Jesús, el ungido, el Kyrios, ¿verdad? El Señor, el ungido del Señor. Y por lo tanto, aquí se está realizando lo que Dios había prometido a su pueblo. Pero todo es a la vez verdad cristiana, la que aquí se halla cantada. Lo que aquí nosotros estamos leyendo en este cántico, a pesar de que estamos leyendo desde el Antiguo Testamento, es ya la reinterpretación de todas esas promesas que el Señor había hecho para su pueblo. Ellos miran entonces también una macroestructura, ya es ahí señalé, macroestructura y se lleva homogeneidad, ¿verdad? O sea, todo el pensamiento teológico, homogeneidad, hoy cuál hacen la interpretación, sería eso, lleva. Entonces, o mañaponá, o japoná, o henduponá, o yapoa lleva oñe perú, be catube y guaponá, va peñan de yara la iba y ahora en la acción de esta comunidad cristiana, de esta iglesia que reflexiona desde el Antiguo Testamento, entonces lo pone en este cántico de Zacarías, diciendo justamente todo lo que Dios había prometido. Ahora Él se ha recordado. Por eso estamos diciendo, todo lo que estamos encontrando aquí en este discurso, en este cántico, tanto de alabanza que encontramos en esta verdad, es justamente una verdad ya cristiana. Es la reelaboración y el pensamiento de la iglesia, de esa comunidad cristiana que vive el fenómeno de Jesús, pasión, muerte y sobre todo la resurrección de Jesús en su propia vida, en su propia comunidad. Pero lo lee desde el Antiguo Testamento y comienza entonces a aplicar todo aquello que nosotros encontramos desde el Antiguo Testamento y lo ponemos ahora, ¿verdad? Como diciendo, apeñan de yara o me eñan debe peja imaba cuevo iñan debe oikotajajinaguri. Y por eso dice, el hombre está sin miedo, liberado ya del mundo y de los poderes enemigos. El hombre entonces está sin miedo. ¿Y por qué está sin miedo? Y porque se ha cumplido y se cumple lo que Dios había prometido al pueblo. Y por lo tanto ahora entonces se libera de este mundo, en este mundo de todos los que son los poderes del enemigo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñandeyarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñandeyarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñandeyarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días
Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñandeyara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñandeyara Ñe'e les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Santa Teresa de Calcuta nos presenta estas frases para reflexionar sobre el amor. Lo que importa es cuánto amor ponemos en el trabajo que realizamos. Muchas veces basta una palabra, una mirada, un gesto para llenar el corazón del que amamos. Difunde el amor donde quiera que vayas. No dejes que nadie se aleje de ti sin ser un poco más feliz. El trabajo sin amor es esclavitud. Cada obra de amor llevada a cabo con todo el corazón siempre logrará acercar a la gente de Dios. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso, la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor.
Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la teología de San Lucas. Nosotros nos encontramos aquí todo lo que nos presenta San Lucas en su Evangelio. Estábamos diciendo que este cántico, ¿verdad?, de Zacarías es tan hermoso porque nos hace todo un resumen de todo lo que es el Antiguo Testamento, pero con la visión ya del Nuevo Testamento. Es la comunidad cristiana, es la iglesia. Es ese grupo, ¿verdad?, de los que entendieron que en la persona de Jesús se ha realizado todo lo que Dios había prometido. Aupeares inalajera hoy, Saharia, que quiere decir Dios que se recuerda de sus promesas y que se ha realizado ya en nuestra vida actualmente. Pero todo es a la vez verdad cristiana, decíamos. Verdad cristiana. El hombre está sin miedo porque Dios ha cumplido. Nave. O esa caña de allí, pamba esa peña de yara o eruñan de peñan de ñicotemia.
El hombre se siente liberado del mundo y de los poderes del enemigo. Es hombre en santidad, libre y completo ante su Dios. Se siente liberado el hombre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ya está la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Porque eso es lo que está cantando, ¿verdad? Libre, luego dice, arrancados. En el 74, comenzamos del 72. Así tuvo misericordia de nuestros padres, muy bien, tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque se acordó de su santa alianza. Owero mandu aina iñandeina peñan de yara he ima baekwe ko anga oi kohina hamba erelo y coja porque imandu a sahar recordar, se acordó de su santa alianza, eso que él había prometido. ¿Qué es lo que Dios había prometido? Y Dios había prometido justamente la liberación del hombre, la liberación del pecado. Nosotros estamos viviendo desde prácticamente Génesis capítulo 3, cuando el hombre cae en el pecado. Capítulo 3 del Génesis, versículo 5. Si comes de este fruto, serás como Dios. Entonces, Mandu Aina, Pearirea lleva que tendrá que venir la redención. La redención de parte de Dios es una promesa. Lo encontramos en el capítulo 12 después del Génesis, versículo 1 en adelante, cuando habla ya con Abraham y le dice, sal de tu tierra, deja todo, yo te voy a dar la tierra que yo te prometo, la tierra prometida. Pero se dan cuenta que todas estas terminologías dentro de la macroestructura nos hacen entender que la promesa de la tierra viene a ser entonces la promesa de la propia identidad, del recuperar el hecho de ser hijos de Dios. Si nosotros caímos en el pecado, si nosotros nos hemos degradado porque pensamos que a través de ese símbolo, ¿verdad?, del árbol, del fruto que hemos comido, porque dice que se encandiló, ya la hipoantereija y moalajo urireo, vea, hoy cota yo venían de yara, ¿verdad? Vamos a ser iguales a Dios. Entonces ahí al caer en el pecado, entonces el Señor planifica y dice, bueno, al hombre hay que volver a recuperarlo. Y esa es la redención y comienza toda una historia de salvación. Es así como se entiende, ¿verdad? Y entonces ahora comienzan las promesas de Dios en el sentido de la restauración del hombre. El hombre tiene que salir, pero tiene que salir con sus propias fuerzas porque el hombre tiene que ir madurando. Esto es muy interesante, ¿verdad?, dentro de la teología bíblica, porque nos está presentando y nos dice que el hombre tiene que colaborar para su propia salvación. La salvación entonces no cae como un caramelito desde afuera, sino que la salvación es un camino que se tiene que conquistar. Es un proceso de parte del hombre que tiene que conquistar todo lo que el Señor, ¿verdad?, nos ha dado de positivo, tenemos que utilizar para poder conquistar esa salvación. ¿Verdad? Que el Señor se acordó de su santa alianza, nos envía ahora al Salvador. Tenemos que seguir luchando, esforzándonos. Él nos acompaña siempre. Del juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Abraham en este cántico, porque está haciendo toda la síntesis de la historia de la salvación. Si ustedes quieren saber lo que es la historia de la salvación, aquí estamos encontrando la síntesis. Después del pecado, como el hombre lo vuelve a reconstituir, a retribuir, a retomar al hombre entonces de esa situación pecaminosa y lo vuelve a levantar. Pero sin olvidar, ya dijimos que todas las acciones de Dios siempre está a favor del hombre, pero para que el hombre pueda actuar, el hombre pueda realizar, que el hombre tome conciencia de su camino de salvación. Que el hombre tome conciencia de su camino de la salvación. Porque es fácil pues mirar desde afuera, cora hay en mañana, va voy a poveñan de yara, va enseñan de yara, o me eta al hombre que ha sido pecador, al hombre que ha caído, que ha salido del camino. ¿Cómo le va a devolver esa alegría, esa salvación? ¿Cómo le va a quitar el pecado?
Muchas veces pensamos simplemente que Dios es el que hace todo. Dios hace esto, Dios hace aquello, Dios por favor pea, Dios por favor amor. Ande de mañana ahora ahí. Y sin embargo, nosotros cuando hablamos de historia de salvación, quiere decir que Dios va trabajando, que Dios va actuando en la historia. Y la historia la hacemos nosotros. La historia la hacemos en la medida en que nosotros nos vamos comprometiendo y en la medida en que nosotros vamos asumiendo nuestra realidad. Como también al revés, ¿verdad? O sea, hacemos también historia cuando nosotros en forma equivocada y ya pues historia. Solamente que esa es una historia negativa. Y es justamente la historia negativa de Adán y Eva, ¿verdad? En el momento en que caen en el pecado, en el momento en que deciden alejarse del Señor. Aquí siempre tiene que existir una decisión. La decisión es siempre del hombre, para el bien o para el mal. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. El Santoral Católico recuerda las vidas de los 3 mártires y hermanos, San Frutos, Santa Engracia y San Valentín de Segovia. Nacidos bajo el seno de una familia acomodada, los 3 hermanos tuvieron que valerse por sí mismos
cuando sus padres fallecieron. Fue entonces cuando Engracia y Valentín se vieron seducidos por la gran cantidad de dinero que heredaron y quisieron emplearlo en vicios y frivolidades. Pero fue el mayor de ellos, Frutos, quien les enseñó que podrían emplear todos sus bienes en un destino mejor y decidieron donarlo a la caridad. Acogidos a esta nueva fe, los tres hermanos apostaron por un estilo de vida más humilde y se trasladaron hasta las orillas del río Duratón para edificar allí 3 ermitas separadas en las que dedicar cada uno sus propias oraciones y disfrutar de la soledad. Finalmente, Frutos falleció a los 73 años de edad y fue enterrado por sus hermanos. Cuando Valentín y Engracia murieron también, fueron decapitados por los entonces conocidos como sarracenos. Sus restos fueron trasladados juntos con los del hermano mayor a la antigua catedral de Segovia, aunque las reliquias se encuentran en Caballar, donde celebran la fiesta de las mojadas. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este día en que leemos la carta que escribe San Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 8, versículos 12 al 17. El leitmotiv, idea central, nos dice: recibieron un espíritu de hijos. San Pablo, que se está presentando, le está hablando a esta comunidad de Roma. Oye, cual cágina, aupeya ishbe cuara lleva mapache, amba epasha werupm. Y aquí nos cuenta que el Señor es el que nos regala y que nos ha dado ese espíritu para ser considerados hijos suyos. Hermanos, no somos deudores de los bajos instintos para vivir a su manera, porque si viven de ese modo, morirán. Pero si con el espíritu dan muerte a las bajas acciones, entonces vivirán. Todos los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos permite llamar a Dios Abba, Papá. El Espíritu atestigua a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, también somos herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si compartimos su pasión, compartiremos su gloria. Qué hermosa esta reflexión, queridos hermanos. Una síntesis maravillosa que está haciendo Pablo en su teología. Esta teología que nos anima y que nos dice, ñandeco, hijos de Dios, es decir, hemos recibido por adopción la fuerza y la gracia de su Espíritu. Y esto es lo que nos hace hijos adoptivos. Y por eso nos está diciendo, vengo upea la peguereco, upeango shelaje cuagua cuepene ñe ame ayepa, aupeare pepeikoana como hijos de Dios. Consecuencial ciertamente que nos tiene que llevar a ser auténticos, a comprometernos, a vivir una vida santa, una vida que se dedica totalmente al servicio también de los demás, pero sabiendo que nosotros, siendo hijos de Dios, tenemos la fuerza de su Espíritu que trabaja en nosotros. Por eso, reconozcamos que hemos recibido la fuerza renovadora del Espíritu del Señor y que hoy nos envía, siendo hijos de Dios, a hacer el bien a los demás. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Frases sobre esperanza y salvación de Santo Domingo Savio. No soy capaz de hacer grandes cosas, pero quiero hacer todo, incluso las cosas más pequeñas, para la mayor gloria de Dios. Pídele a Jesús que te haga un santo. Después de todo, solo Él puede hacer eso. María, te doy mi corazón. Siempre mantén lo tuyo. Jesús, María, siempre sean mis amigos. Te lo ruego. Déjame morir en lugar de ser tan desafortunado como para cometer un solo pecado. Si logro salvar a una sola alma, puedo estar seguro de que la mía se salvará. No necesito nada en este mundo para ser feliz. Solo necesito ver a Jesús en el cielo, a quien ahora veo y adoro en el altar con los ojos de la fe.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Estamos en esta teología hermosa, el Evangelio de San Lucas, que es llamado el Evangelio para los avanzados. Después de haber comenzado con el Evangelio de San Marcos, que nos anima, que nos entusiasma para conocer lo básico, lo elemental. Ese Evangelio es como que estamos mirando como una película, ¿verdad? En un movimiento continuo, un Jesús que no para, un Jesús que está en acción. Ñamañá, ya ves a becuerina, veñan de yara, ya popeo, ya poamoa, lleva dos puestas veñan de yara. Y está sobre todo con esa teología profunda del anuncio, un Jesús que viene a anunciar el querigma, es decir, la buena noticia, el reino de Dios, capítulo 1, versículo 14, versículo 15. Esto es lo elemental y fundamental. El eje ya es el eje programático del Evangelio, ¿verdad?, de San Lucas. Ahora nosotros estamos mirando desde el Evangelio de San Lucas, perdón, el otro era San Marcos. Ahora estamos mirando desde San Lucas. Y San Lucas se le dice que es el Evangelio de los avanzados. ¿Pero por qué? Porque aquí justamente estamos mirando más ya cada una de las acciones dentro del plan de salvación de Dios y que se está realizando aquí y ahora. Es decir, un mirar del pasado, de las promesas de Dios, pero que en el fenómeno, ya es de verdad, en el fenómeno de la pasión, muerte y resurrección de nada más y nada menos que de su propio Hijo, que es Jesús, se van dando esas promesas hechas por Dios. Y Lucas eso es lo que está insistiendo. Y aquí en este canto, por eso, de Zaharia, Dios que cumple, Dios que se recuerda de lo que Él había prometido. Entonces es una teología magnífica, ¿verdad? Porque nos hace tomar conciencia de que Dios acompaña siempre a su pueblo y que Dios siempre está presente y actúa. Peñan de Yara, Dajesaray Teoí. Pemba iba de Cueñande, ya potejina lleva Peñande Ñandereje por nuestra propia vida. Y por lo tanto, vuelvo a repetir esta parte que es muy importante, es el hombre en santidad, libre y completo, donde es capaz de vencer al enemigo. Por la tierra de fatiga y de cansancio pasa un fresco soplo de esperanza. La tierra de fatiga y de cansancio. Por eso nosotros decimos que es una historia de salvación. Entonces, en nuestra historia. De repente hay altibajos, situaciones buenas y situaciones difíciles, pero no por eso entonces nosotros nos alejamos del Señor, sino que al contrario, es el momento en el cual nosotros ponemos más energía, más vida para poder realizar lo que el Señor había prometido. Vuelvo a repetir de nuevo porque me parece que es esencial que tengamos siempre en consideración. La promesa en este caso de Dios es que esa salvación se va a realizar a través de la acción del mismo hombre, a través de nosotros mismos. Dicatuila ñajaanombao lleva peñan de yara o yapo ja ente o yapo lleva añan de peñan ya ama ya o yapo pamoy peñan de yara, sino que es Dios el que acompaña, es Dios el que está con nosotros, es Dios el que inspira al hombre, es Dios el que le da la fuerza necesaria. ¿Pero para qué cosa? Para que el hombre tome conciencia de su historia, para que el hombre tome conciencia de su vida, para que el hombre tome conciencia de su comunidad, para que el hombre tome conciencia de que está en sus propias manos hacer caminar esta historia de salvación. Y esto entonces se va haciendo en madurez, queridos hermanos. Esto se hace en madurez. Tenemos que madurar, tenemos que entender que la responsabilidad de la salvación del mundo, la salvación de la comunidad, nuestra propia salvación queda en nuestras manos. Es la acción de Dios puesta en nuestras manos. Pero en la medida en que nosotros respondemos.
Porque si nosotros no respondemos, si nosotros nos cerramos a la acción de Dios, si los muros no caen de nuestro corazón, de nuestros ojos, de nuestra vida, si nosotros nos alejamos de Dios, ciertamente que entonces no vamos a poder dar ningún paso. Jamás Dios va a entrar pateando la puerta, por decir así, ¿verdad? Echando la puerta para entrar en tu vida y en tu corazón. Incluso con ese cuadro famoso, ¿verdad?, que habíamos hablado en una oportunidad, de esa puerta que está pintada y donde Jesús está al frente, golpeando esa puerta. Si uno se fija, esa puerta no tiene ningún picaporte. Y se acuerdan que le habían hecho esa crítica, ¿verdad?, al pintor. Y le dicen, esta puerta no tiene picaporte. No está completa tu puerta. Era una crítica que le estaban haciendo a un gran pintor. El pintor solamente sonríe y le dice, el que está llamando a la puerta es Jesús. Y Jesús jamás va a abrir desde afuera la puerta. Esa puerta tiene el picaporte desde adentro. Y ese desde adentro quiere decir nuestra propia decisión, queridos hermanos. Y eso es lo que nos está mostrando aquí San Lucas. Entonces, cuaboñan de ella capaiteña de allebamba, ella peñan de yara, o güero guatajina, todos sus dones, todos sus regalos, pone en el interior del hombre, le está llamando al mismo hombre. Entonces, yandeco anga, ya ella guana, yandeco anga desde adentro, desde nuestro interior, desde nuestro caminar, desde nuestra conciencia, vamos a abrir esa puerta, pero esa puerta se abre desde adentro. Qué lindo este ejemplo, ¿verdad? Porque nos hace entender, queridos hermanos, la de ne cambia seno, ni vapere y tirano, ne cambia moi. Quiere decir que esto es acción y fuerza de Dios. Dios que pone en tus manos y nosotros somos los que le decimos, sí Señor, quiero cambiar, voy a mejorar, voy a ser diferente. Queridos hermanos, nos despedimos por el día de hoy y continuaremos con nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos viendo el Evangelio de San Lucas. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.